Ok, pues recuerden que cuando estábamos viendo el modelo este de la levadura, en algún momento les dije, bueno, vamos a decir que la constante esta de reproducción ya no es una constante, sino ahora depende de la concentración. Ujú. Y dijimos, bueno, vamos a modelar esto como Kmax por C entre una Kn más C. Y les había dicho que esto lo usábamos porque queríamos que no creciera siempre esto al infinito, ¿no? Sino que te íbamos a tener cierta concentración y si veíamos a qué velocidad se reproducía esto, entonces definirlo de esta forma, lo que iba a hacer era que íbamos a tener una velocidad máxima que iba a ser igual a Kmax. Y entonces la K se iba, o la velocidad de reproducción se iba a acercar asintóticamente a este valor, Kmax. Y después íbamos a tener cierto valor Kn, aquí, donde iba a alcanzar la mitad de la velocidad máxima, ¿no? Kmax entre 2. Y entonces esto se iba a ver así, ¿no? ¿Sí se acuerdan de eso? Bueno, muy bien. Entonces, lo que vamos a ver en esta clase es de dónde viene esto, ¿no? O sea, yo me lo saqué de la manga la vez pasada, pero esto viene de cómo funcionan las células con nutrientes. Entonces, bueno, nuestra levadura es un organismo unicelular que se ve más o menos así. Ujú. Y pues, ¿qué pasa cuando esta célula está metiendo azúcar a su interior? Bueno, pues lo podemos ver así. Tenemos aquí nuestra célula. Ok, ahorita les digo por qué todo esto. Eh, Y entonces, para poder aprovechar la, la glucosa, el azúcar, pues tiene que meter esto dentro, ¿no? Dentro de la célula. Ok, entonces vamos a pensar en la glucosa como, pues hay moleculitas que andan flotando por afuera de la célula, ujú, que le vamos a llamar C. Ujú. Y para meter esto, vamos a suponer que estos nutrientes no son pequeñas las moléculas, porque si es agua o iones o algo, todo esto pasa a través de la membrana celular. Em, pero si es bastante grande, entonces no puede entrar automáticamente, digamos, sino que tiene que haber un transporte. Ajá. Entonces, vamos a tener receptores en el exterior de la célula que son proteínas, ajá, que lo que se encargan es de captar estas moléculas de nutriente. Ajá. A estos les voy a llamar X0, ujú, porque tienen 0 moléculas, ¿no? Y bueno, en algún momento van a interactuar el receptor con el nutriente y se les va a pegar. Ajá. Ahora, a estas nutriente y receptor juntos le vamos a llamar X1. ¿Ok? Eh, ok. Luego, lo que va a pasar es que ya cuando está el nutriente pegado al receptor, em, la membrana celular se va a empezar a deformar, ajá, y va a empezar como se dice, a tener una invaginación. Ajá, entonces simplemente se hace hacia adentro. Y luego, ya estas dos partes de la membrana se empiezan a juntar y ya cuando están muy juntas se fusionan y entonces vamos a tener una vesícula. Entonces como una bolita que ya tiene aquí el receptor con esto dentro. Ajá. Y en algún momento lo que va a pasar es que, bueno, van a haber cambios de pH y bla, bla, aquí. Y entonces, en algún momento por estos cambios se va a disasociar. Entonces va a soltar la, mm, el receptor a esto ya adentro y luego el receptor va a regresar a la superficie. Ajá, ya sin la bolita, sin el nutriente.
¿ok? Ahora, a esto le voy a llamar P porque el receptor y los cambios en el pH pueden hacer que este nutriente sea un poquito diferente, o sea, que no sea estrictamente lo mismo que C. Entonces le voy a llamar a P, ¿ok? Entonces, ¿cómo puedo modelar yo este proceso que está pasando ahí? Pues con las siguientes reacciones químicas. C se va a juntar con X0. Ujú. Y cuando se junten, esto va a producir X1, porque recuerden que X1 son los dos juntos. ¿Ok? Ahora, esto se va a llevar a cabo con una velocidad K1. Ajá. Ahora, voy a suponer que esto no es perfecto en el sentido de que el receptor puede fallar, ¿no? Por cambios en la temperatura o lo que sea, y puede soltar al, al, al C, ajá, sin haberse como metido a la célula. Esto va a pasar, este fallo va a pasar con velocidad K-1. Entonces el menos simplemente para decir que va hacia donde no queremos. Y luego el X1, vamos a ignorar todo esto de que cambia de forma y bla, bla, bla. Simplemente vamos a decir que ya cuando está formado X1, esto va a producir P más X0, porque el X0 dijimos que es el receptor que simplemente va a liberar al P y luego va a regresar. Entonces no le pasa nada al X0, y nada más va a liberar P. Y eso va a pasar con velocidad K2. ¿Ok? Y estas son todas las reacciones que pueden modelar de manera más sencilla a la internalización esta del nutriente C. ¿Ok? Bueno, ahora para traducir estas ecuaciones a ecuaciones diferenciales, lo que vamos a usar es la ley de acción de masas. ¿Ok? Bueno, entonces la ley de acción de masas lo que dice es lo siguiente. Esto C, X0 y X1 y P son concentraciones de cosas. O sea, son como gramos de azúcar por litro, cosas así. ¿Ok? Y fíjense que la concentración es simplemente la probabilidad multiplicada por un número. ¿Por qué? O sea, es proporcional, la concentración es proporcional a la probabilidad. Porque si tienes algo que está muy concentrado, entonces la probabilidad de que cuando tú metas una cuchara saques ese azúcar, por ejemplo, pues es muy alta si está muy concentrado, ¿no? Si tengo una mezcla que no está casi nada concentrada, pues la probabilidad de que meta yo una cuchara y saque azúcar ahí, pues es muy baja. Entonces son proporcionales la probabilidad y la concentración. Y la ley de acción de masas me dice que la velocidad con la que pasa una reacción es proporcional a las probabilidades de que esa reacción pase. Entonces, fíjense, para que esta reacción C más X0 pase, se tienen que encontrar moléculas de C con receptores X0. Entonces, por pura chance, tiene que esto ir ahí flotando por ahí, bla, 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 y pegarse a esto. Ajá. Entonces, mientras más concentración de este y mientras más concentración de este, más probable es que se encuentre. Y vamos a suponer que esto es independiente. Ah, Melissa, ¿qué pasa? Perdón. Sí, una pregunta. Esto de la multiplicación de las probabilidades es bajo el supuesto de que el componente no está en un medio homogéneo, ¿no? O sea, en donde hay irregularidades de su concentración, Sí, porque exacto. pues si está homogéneo, pues siempre la probabilidad va a ser uno, ¿no? No, más bien, esto es bajo la suposición de que sí está homogéneo. Porque si está todo homogéneo, entonces la probabilidad de que este receptor se ocupe porque llega aleatoriamente algo por aquí y que este se ocupe porque llega este por acá es la misma. Ajá. Si no fuera homogéneo, entonces la probabilidad, por ejemplo, de que este se ocupe podría ser menor porque aquí no hay casi nada y aquí hay un montón.
Ok, ok, perfecto. Bueno, entonces, digamos, todo esto que les dije se puede resumir en que la ley de acción de masas nos dice que la velocidad de reacción es proporcional a el producto de los reactivos. ¿Ok? Y la constante de proporcionalidad que nos hace falta va a ser esta tasa K1, K-1 y K2. Es la constante de proporcionalidad. Bueno, entonces vamos a traducir estas ecuaciones a un sistema por la ley de acción de masas. Entonces, el cambio en C en el tiempo va a ser proporcional a ¿con qué reacciona? Pues con X0. C y X0 reaccionan juntos. Pero esto hace que esto decrezca, que C decrezca. Entonces, C va a ser decreciente con C y X0, porque se juntan para reaccionar. Entonces, esto va a ser menos. Ahora, ¿cómo se pierde C? Pues con constante K1 para producir X1. Entonces, menos K1 CX0. Ajá, esto simplemente quiere decir, la forma en la que yo pierdo C es cuando independientemente X0 y C se encuentran aleatoriamente y esto pasa con una velocidad K1. ¿Ok? Bueno, después, ¿cómo crece C? Pues cuando esto se deshace en estas dos cosas, ¿no? Bueno, entonces, proporcional a X1, esto se va a deshacer, ¿no? Con velocidad K-1. ¿Ok? O sea, mientras tenemos más X1, pues se van a deshacer más en C. Mientras menos tengamos X1, menos se van a deshacer en C. Por eso es proporcional a X1. Bueno, eso es todo lo de C, porque fíjense, C solo puede ir acá o regresar de acá. Y ya, no puede pasar nada más. Luego, dx0 de t es cómo cambian los que están ocupados. Cambian de la misma manera que C aquí, entonces simplemente copio, menos K1 CX0. Otra vez también provienen de la disociación de X1, entonces más K-1 X1. Pero también obtenemos X0 aquí. Y X0 viene de X1 con constante K2, entonces más K2 X1. Vamos a ver de dónde viene X1. Ok, X1 aumenta cuando C y X0 se encuentran con tasa K1. Entonces, más K1 CX0. Luego, se deshace cuando se disocia el X1, ¿no? Entonces, menos K1 X1. Y finalmente también se pierde aquí cuando se convierte en P y X0. Entonces, menos K2 X1. Y lo último que nos hace falta es la P. No hemos hecho ecuación para P. Entonces, dP de T. Y afortunadamente solo aparece aquí y solamente es producido. Y ya. Entonces, simplemente es K2 X1 y ya. ¿Ok? ¿Sí están de acuerdo con estas ecuaciones? ¿Cómo se llegó a ellas? Sí, todo bien. Sí, Ok. Ok. Perfecto. Bueno, ahora fíjense que P no aparece en ningún lado más que aquí. No aparece del lado derecho en ningún otro lado. De hecho, en ningún lado del lado derecho. Eso quiere decir que, pues, P no influye en lo que pasa en todo lo demás. Ajá, no importa cuánto P haya adentro, los demás hacen lo suyo y no les importa quién es P. Entonces, en realidad, esta ecuación la puedo ignorar. Ajá. No importa mucho. Ajá. Entonces, me voy a quedar con estas tres ecuaciones.
para ver qué es lo que está pasando. Y ahora quiero ver cómo cambia el receptor en total, porque recuerden que X0 y X1 es simplemente el receptor sin nada y el receptor con algo. Entonces es el receptor en ambos casos. Entonces, para ver qué pasa con el receptor, voy a sumar estas ecuaciones. Entonces, del lado izquierdo me queda derivada de X0 con respecto a t más derivada de X1 con respecto a t. Fíjense que esto lo puedo escribir como la derivada de la suma, porque es lineal, la derivada, ¿no? Entonces esto es d con respecto de t, x0 más x1. ¿Ok? Ahora, del lado derecho, pues tenemos que sumar todas estas cosas. Entonces, menos k1 cx0 más k menos 1 x1 más k2 x1 más k1 c0 x0 menos k1 x1 menos k2 x1. Y fíjense que todo esto son términos contrarios, ¿no? Menos k1 cx0 más k1 cx0. K menos 1 x1 menos k1 x1 más k2 x1 menos k2 x1. Ajá. Entonces esto es igual a 0. ¿Ok? Entonces esto me dice que la derivada con respecto de t de la suma de x0 más x1 es igual a 0. ¿Ok? Entonces, ¿cómo debe ser x0 más x1 si para toda t tenemos que la suma de la derivada es 0? Pues una constante, ¿no? Es decir, que se conservan. Exactamente. X0 más x1 es igual a r con r constante. Y se conservan. Y se conservan porque fíjense que x0, como les dije, y x1 son los receptores con y sin. Entonces, esto me dice que el número total de receptores, x0 más x1, ocupados o desocupados, es una cantidad conservada porque en ningún momento en estas ecuaciones ni en este diagrama yo dije que esto em, se deshiciera ni que se estuviera produciendo nuevo, ¿no? Esta como donita aquí. Entonces, por eso es conservado, porque ahí están y nunca se están produciendo, ni se están deshaciendo, ni nada. Entonces, son conservados. El número es constante. Ok. Entonces, hay una conservación en el número de receptores. Lo voy a poner aquí por si lo quieren leer después. Obviamente, esto es una aproximación. Ajá. Siempre se están creando nuevos receptores y siempre se están deshaciendo, porque las máquinas biológicas no duran para siempre, ¿no? Em, pero esta suposición es que en promedio las mismas que se producen son las mismas que se están deshaciendo y entonces no pasa nada. Bueno, ahora algo importante de esta ecuación es que fíjense que yo no necesito ahora saber, o sea, no necesito resolver la ecuación diferencial de x0 y resolver la ecuación diferencial de x1, porque esta ecuación me está diciendo que, por ejemplo, si yo quiero saber quién es x0, pues esto es simplemente r menos x1. Entonces eso me quita una ecuación diferencial de encima porque no tengo que resolver las tres. Puedo resolver dos y ya. Entonces, lo que voy a hacer es usar esto, x0 igual a r menos x1, y con esto quedarme nada más con las ecuaciones de x0 y de x1 y ver qué pasa con ellas dos. Y ya sé que x0 es simplemente una constante menos x1. Entonces, voy a copiar esta. Ok. Y la de x1, porque ya me deshice de la de x0 a través de r. Ok. Estas son mis dos ecuaciones independientes. Ok. Entonces, voy a sustituir x0 en todos estos lugares donde, bueno, nada más hay dos, donde hay x0. Entonces, tengo
dc de t es menos K1C por X0, R menos X1, más K menos 1 X1. Y por simplicidad voy a poner todo lo que vale, lo que depende de X1 junto y lo que no en otro lado, ¿no? Entonces voy a tener menos KCR más X1 por K menos 1 menos K1CR. No, K1C, nada más. ¿Ok? Sí, ¿verdad? Están bien los signos y todo. Bueno. Más K menos 1. Ok. Pues sí, creo que está bien. Si cometo un error, me dicen, por favor. Una pregunta, ¿Sí? cuando multiplicas menos K1 por C por X1, Ujú. bueno, por menos X1, Ah, se hace menos, ¿verdad? Se hace más. se hace más, ¿sí, no? Ya, gracias. Gracias, gracias. Ajá. Entonces, ahora tenemos dx1 de t. Y esto es K1C por otra vez R menos X1. Menos K1X1 menos K2X1. Y entonces tengo KCR más X1. De hecho, le puedo poner menos X1, ¿no? Porque todo es negativo. Entonces, K1C menos más K1 más K2. ¿Ok? Ok. Bueno, pues entonces creo que ya está bien el sistema de ecuaciones. Entonces, dc de t es esto y dx1 de t es esto. Ya con viendo que se conserva el x0. ¿Ok? Bueno. Ahora, antes de seguir con el análisis de esta cosa, vamos a hacer otra vez el análisis dimensional. Ajá. Entonces, vamos a ver cuáles son las unidades o ajá, cuál es la naturaleza de las unidades de cada cosa. Entonces, x0, x1, p y c son concentraciones. Eso ya se los había dicho. Ujú. Entonces, ay, espérenme. Entonces, las unidades de C son las unidades de X0, que son las unidades de X1, que son las unidades de P. En realidad X0 y X1 no lo pongo, pero nada más para hacer, para tener todo completo. Entonces, estas tienen unidades de concentración que son entre, masa entre volumen. Bueno, ¿qué más tenemos? Tenemos el tiempo, ¿no? Ahí está una T. Entonces, el T tiene unidades de tiempo. Luego, ¿qué otra cosa? Bueno, fíjense. Tengo aquí una R, ¿no? Que viene de aquí. X0 más X1 es igual a R. Entonces, si X0 y X1 tienen unidades de concentración, ¿qué unidades tiene R? Es igual, ¿no? Exacto. Sí, igual. Entonces, esto quiere decir que R también tiene unidades de masa entre volumen. Ok, nos faltan, recuerden que las derivadas siempre tienen unidades como si fueran una división, porque es el límite de una división. Ok, entonces, ¿qué más nos falta? Nos faltan todas las constantes de reacción, ¿no? Entonces, yo sé que las unidades de dc de t son masa entre volumen entre tiempo. Entonces, masa entre volumen por tiempo. ¿Ok? Y en esta ecuación aparece K-1 multiplicado a X1. Entonces, tienen que tener todas las mismas unidades izquierda y derecha. Entonces, esto debe ser igual a las unidades de K-1 por X1. Pero X1 tiene unidades de masa entre volumen.
¿ok? Entonces, esto es unidades de K-1 por masa entre volumen. Entonces vemos que K-1 debe tener unidades de 1 entre tiempo, ¿ok? Porque es como la rapidez de reacción, ¿no? Mientras más tiempo tarde, pues más lenta es la reacción. Mientras menos tiempo tarde, más rápida es la reacción. Por eso es el recíproco del tiempo. Bueno, ahora fíjense que pasa lo mismo con K1 y K2, ¿no? Esto tiene unidades de masa entre volumen por tiempo. Esto está sumando, bueno, restando. Entonces deben tener las mismas unidades, 1 entre tiempo, porque tengo una X1 multiplicando. Entonces, esto debe ser igual a las unidades de K1 y las unidades de K2. Ujú. Em, a ver, K1. Déjenme ver, creo que... Ah, es que este es K-1. Esto era K-1, porque es lo que se pierde cuando X1 se disocia. Entonces, en realidad esto es igual a K2, pero no K1. Entonces, déjenme ver. Aquí era un K-1 y entonces aquí también hay un K-1. K-1. Ok, ok. Perdón por eso, pero no me había dado cuenta que me faltaba el -1. Entonces, vamos a ver. Es aquí, K-1 por X1. Porque se produce por, el X1 se produce por esto, entonces con K1, y esto es la disociación, entonces K-1, es con la flechita de hacia atrás. Ok, perdón, entonces había un error ahí. Ok, ahora sí. Lo único que nos falta es la K1, ahora sí, la K1. Y la K1 la encontramos aquí. Ujú. Entonces, otra vez, sabemos que las unidades de dc/dt son masa entre volumen por tiempo, y esto debe ser igual a la unidad de K1CX0. K1CX0. Y ya sabemos que tanto C como X0 tienen unidades de masa entre volumen. Entonces, esto debe ser igual a las unidades de K1 por masa al cuadrado, por volumen al cuadrado, porque tienen las mismas unidades y están multiplicando. Entonces, si hacemos, si eliminamos de un lado y el otro, se nos va un más entre volumen, pero nos sobra uno. Entonces, las unidades de K1 son volumen entre masa por tiempo. ¿Ok? Entonces, ¿sí? ¿Ya se entendió todo? Sí, vamos bien. Ok, entonces ya tengo las unidades de todas mis cosas, si no se me ha olvidado nada. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es lo siguiente. Bueno, vamos a dejar nuestras unidades tantito a un lado, y ahora vamos a ver un caso particular. ¿Ok? Miren, la cosa es que las moléculas de un nutriente de azúcar y todo son súper chiquititas, ¿no? Y para que un organismo esté funcionando bien, pues tiene que siempre tener ese nutriente que que es necesario para sobrevivir. Entonces, como son tan chiquititas y son tan necesarias, en muchos casos vamos a tener a estos nutrientes eh, súper comunes aquí, que van a ser súper comunes en el ambiente. Ajá, y hay un montón de estas moléculas y como son chiquititas, pues no se estorban unas a otras. Ajá. Pero los receptores, pues no son tantos porque dependen de cuáles son las necesidades alimentarias
de la célula o lo que sea. Ajá. Entonces, pues van a ser relativamente poquitos comparados con los que hay en nuestra, bueno, comparados con el nutriente que está afuera. Ujú. Entonces, por ejemplo, aquí puse 3 receptores comparados con, no sé, un montón que dibujé afuera. Entonces, si hay un montón de estos nutrientes afuera, pues como que en el momento en el que haya un receptor vacío, hay tantos afuera que van a ocuparlo casi inmediatamente. Ujú. Ajá. Entonces, digamos, hay mucha demanda por los receptores y hay muy poca oferta de parte de la célula. Entonces, vamos a considerar cuando C es muy grande, ajá, comparado con R, que es la cantidad total de receptores. Ujú. Entonces, con esta suposición, pues es obvio que casi todos van a estar ocupados. Ok, si casi todos están ocupados y X1 es la concentración de receptores ocupados y R es el total de X0 más X1, pues entonces esto quiere decir que X1 va a ser casi R. Ajá. Sí van a haber algunos receptores desocupados por ahí, entonces no va a ser exactamente R. Pero en el momento en el que se desocupe un receptor, como hay tantos nutrientes, luego se le va a pegar algo. ¿Ok? Eso es lo que quiere decir esta suposición. Ujú. Entonces, si X1 es casi R y R es una constante, pues eso quiere decir que la derivada de X1 con respecto de T va a ser casi cero, porque va a ser casi una constante, ¿no? Es un truco ahí físico. Bueno, entonces a esta suposición donde vamos a tomar en lugar de una ecuación diferencial, vamos a tomar que la derivada es casi cero, le llamamos aproximación de estado estacionario. Ajá, a las soluciones de equilibrio se les llama estados estacionarios porque son un estado en el cual se encuentran los sistemas, en el que no pasa nada, entonces es estacionario, ¿no? Ahí se estaciona. Bueno, pues entonces, pues vamos a ver qué dice nuestra ecuación, ¿no? Nuestra ecuación de X1 era esta, entonces lo voy a copiar. Es la segunda, la de X1. Entonces tenía yo de X1 de T es igual a esto, ¿ok? Pero dijimos que X1 es casi cero, entonces vamos a hacer esto cero. Nos queda 0 es igual a KCR menos X1 K1C más K menos 1 más K2. ¿Ok? Y bueno, pues de aquí puedo despejar X1. Ujú. Entonces entonces X1 es igual a KCR entre K1C más K menos 1 más K2. Cuando está como en equilibrio, ¿no? Ok, ahora, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, aquí vemos que X1 es proporcional a C, ¿no? Si C crece, C decrece, si si C crece, X1 crece y si C decrece, X1 decrece. Ok. Bueno, entonces esto me sirve porque ya no tengo que calcular quién es X1. Ya tengo una expresión para X1 y la puedo sustituir en mi ecuación de C y ya solo tendría una ecuación diferencial, lo cual está súper padre. Entonces, la ecuación de C es esta de arriba, déjenla copiar. Y la escribimos. De C, uy, de T
es esto. Ok. Y el único lugar donde aparece X1 es ahí. Entonces, ya, ajá. Entonces ya nada más sustituyo lo que está en azul por esta X1. Y ya, entonces vamos a sustituir. Esto es menos KCR más K menos 1 más K1C por KCR entre K1C más K menos 1 más K2. Ujú. Bueno, ok, entonces tengo KRC en ambos lados, entonces lo puedo factorizar. Entonces KRC y esto por menos 1 más K menos 1 más K1C entre K1C más K menos 1 más K2. Ok, y entonces pues en realidad tenemos ahí unas constantes multiplicadas por C. Vamos a, em, vamos a tratar de simplificar esto poniendo todo en términos de este denominador. Entonces KRC. Y como vamos a poner el denominador en todos lados, pues tengo que multiplicarlo por el 1, ¿no? Entonces sería menos K1C menos K menos 1 menos K2, eso es el 1, más K menos 1 más K1C. Ok. Y ahora tengo menos K1C más K1C y menos K menos 1 más K menos 1, ¿no? Entonces esas dos cositas se me van. Ok. Y tengo entonces KRC. ¿De dónde? Este era K1, ¿no? Uy, a ver, espérenme, espérenme. ¿De dónde viene esto? Ajá, esto es K1. K1. No sé en dónde se me fue el 1, pero bueno. Ese es un K1. No sé por qué le puse, no tenía un subíndice. Ok, entonces K1RC. K1RC y esto multiplicado por menos K2 entre K1C más K menos 1 más K2. Ok, bueno, entonces puedo poner todo junto. Entonces esto es K1, K2, RC entre K1C más K menos 1 más K2. Ok, ahora lo que voy a hacer es que aquí hay un K1 y lo voy a pasar dividiendo aquí. Porque el C también está multiplicando por un K1 y no me gusta que estén las mismas cosas arriba y abajo. Entonces, pasando dividiendo el K1, esto es K2RC entre K1 entre K1C entre K1 es simplemente C. Y luego esto lo dejo como K menos 1 más K2 entre K1. Ok, y ahora sí, fíjense, voy a definir unas nuevas variables. Voy a decir que Kmax se define como K2R y Kn se define como K menos 1 más K2 entre K1. Bueno, entonces esto lo puedo escribir como Kmax, Kmax por C entre Kn más C. ¿Ok? Y entonces esto era igual a dc dt. Entonces pueden ver cómo recuperamos nuestra ecuación de Michaelis-Menten, ¿no? Es lo mismo que yo les había puesto antes. Ujú. El máximo, la máxima velocidad con la que esta reacción puede ocurrir, me faltó un menos, perdón, con la que esta reacción puede ocurrir es K2R. Y K2R es la constante de
cómo se libera el producto dentro de la célula, multiplicado por cuántos receptores hay. Entonces quiere decir, si todos están ocupados, ¿a qué velocidad pueden ir como liberando todo adentro de la célula? Ese es el máximo. Y Kn es como una proporción, ¿no? Entonces, una proporción de cuántos receptores se están liberando sobre los que se están ocupando. Entonces, de ahí vienen, por eso son Kmax y Kn. Bueno, entonces recuperamos la ecuación de Michaelis-Menten. Michaelis. Disculpa, una pregunta. ¿Eso Ajá. también se le puede llamar o se le puede ver en los libros como una ecuación de captación simple, ¿no? Creo que Tiene, sí. o no, no tiene nada que ver. Sí, creo que sí. También se ve como una reacción enzimática o una reacción de... ¿cómo se llama? Mm, tiene otro nombre, pero bueno, enzimática o la otra cosa. Y ese nombre viene porque, por lo que dijimos aquí arriba, que los receptores participan en la, ¿cómo se dice? En la reacción química, pero nunca se crean ni se destruyen. O sea, nunca se transforman en otro químico. Solamente como que ayudan a la, a la reacción. Y eso en biología es una enzima. Y te digo, en química en general se llama un catalizador. Ajá. Entonces también se llama reacción de catalizadores. Ok, sí. Pero sí tienes razón. De hecho, vamos a ver cuando no es uno solo. Cuando necesitas más de una enzima. Ujú. Ok, Ok, y lo que podemos ver para terminar esto es que nuestra concentración siempre decrece. Ok, porque todas estas constantes son positivas y la C es una concentración, entonces tiene que ser positiva. Entonces la derivada siempre es negativa. Entonces, si hay mucho nutriente afuera y siempre se está internalizando, pues siempre va a decrecer lo que hay afuera. Es bastante obvio. Ajá. Y bueno, entonces, Michaelis-Menten me lo saqué yo de la manga, pero sale de cómo funciona la dinámica del nutriente cuando hay mucho nutriente y poco receptor. Cuando trabajan, digamos, al máximo. Cuando la célula está trabajando al máximo, así es como funciona, como Michaelis-Menten. Ujú. Bueno, pues miren, ya faltan 12 minutos, entonces yo creo que ahí le dejamos y la próxima clase le seguimos porque faltan algunas cuentitas. Ahí le dejamos.